Hola y bienvenidos al Baúl de Ron. Con el conflicto entre Rusia y Ucrania en uno de sus peores momentos, nos preguntamos si las profecías sobre el apocalipsis están cercanas a nuestro tiempo. ¿Es la guerra entre Rusia y Ucrania el principio o uno de los signos del apocalipsis? ¿Está cercano el fin del mundo? Sobre todas estas cuestiones, está bien recordar lo que el gran padre Fortea comenta sobre el apocalipsis y el fin del mundo. Este gran teólogo y exorcista nos cuenta su visión sobre lo que nos queda por venir en un futuro quizás no muy lejano. Espero que os guste el vídeo. Si es así, dale al like, compártelo y suscríbete al canal. Gracias y un saludo desde el Baúl de Ron. Eso, el camino de alejamiento a Dios, qué duda cabe, llevará a la guerra. Las naciones lucharán entre sí. La Biblia nos advierte claramente en sus páginas que el alejamiento de Dios lleva a la aparición del anticristo. Un anticristo que tiene un poder inmenso en lo que se denomina en esas páginas la bestia, pero que es un poder político, una gran nación, porque con sus garras, dice, destruye naciones, lleva la guerra a todos los lugares del mundo. Y este poder, si Cristo lo que llevaba era la paz, lo que llevaba era la caridad, este poder con la excusa de un nuevo orden, con la excusa de ya poner fin a todas las luchas del mundo, lo que hará será llevar la guerra. Vamos a poner orden poniendo más guerra. Vamos a acabar con esta sociedad tan poco racional, imponiendo nuestra forma de pensar. Siempre el anticristianismo se presenta como la superposición de una forma de organizar la sociedad que es la racional, que es la moderna. Y allí, en esa etapa final que se nos describe en las páginas de la Biblia, allí ya sí que hay sangre. Y todo este conjunto de situaciones lleva al hambre, lleva a la peste, y ya finalmente la coronación de toda esta destrucción de la sociedad, que en este mundo es una sociedad global, el mundo, es ya las últimas copas de la ira. Castigos que directamente vienen de la mano de Dios, para que así los hombres entiendan la naturaleza de lo que les está pasando. Esto no es algo meramente humano. Detrás hay todo un sentido teológico. Eso es el Apocalipsis. Yo creo que, dados los fundamentos que hemos puesto, no es descabellado pensar que en esta generación, en 20 años, podemos vernos abocados a una purificación de caracteres verdaderamente apocalípticos. Nadie sabe el día ni la hora. No hay forma de calcular fechas. Yo digo 20 años usando el sentido común, viendo todo lo que se ha degradado la sociedad. Esto no puede prolongarse mucho más, me parece a mí. Pero yo puedo estar equivocado. Lo que pasa es que son tantos y tantos los que, llevando una intensa vida de oración, las personas más espirituales, y todos han llegado a esta misma conclusión: vamos a ver grandes cosas muy malas en muy poco tiempo. Una cosa sobre la que muchos me preguntan es sobre los 3 días de oscuridad. Se ha extendido entre muchas personas la creencia de que en el tiempo de la tribulación vendrán 3 días en que todo estará en tinieblas. Bueno, en el libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12, se dice: cuando abrió el 6º sello, el ángel, se produjo un violento terremoto, y el sol se puso negro como un paño de crin, y la luna toda como sangre,
y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera suelta sus higos verdes al ser sacudida por un viento fuerte. Y el cielo fue retirado como un libro que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos. El sol se puso negro como un paño de crin. La crin es el pelo negro. Aquí se habla ciertamente de una oscuridad. No se va a decir nada más, aunque hay que recordar que fue una de las plagas de Egipto. Egipto entero, el reino quedó bajo la oscuridad y sin embargo en los campamentos de los hebreos seguía habiendo luz. Bien, de acuerdo a lo que hemos leído, si el sol se pone completamente negro y expresamente se dice eso, como un paño de crin, habrá oscuridad. Oscuridad, terremotos, peste, hambre, todo ello siguiendo un orden. Es decir, el Apocalipsis no es simplemente un tiempo de tribulación. El Apocalipsis es la tribulación de las tribulaciones, la suma de todas las tribulaciones, es la tribulación con mayúscula. Una época como no ha conocido la humanidad hasta el día en que se produzca. Pienso yo que el Apocalipsis va a comenzar, estamos ahora mismo hablando en el año 2015, ¿va a comenzar en un año o dos? No. Pero sí que veo que en los próximos 5 años se puede producir tal transformación de la sociedad que los ciudadanos, los jueces, los políticos, los tribunales constitucionales, los tribunales supremos se vuelvan muy agresivos contra la Iglesia y finalmente que la quieran erradicar, porque es lo que la masa va a pedir. En la medida en que una sociedad se degrada moralmente, cada vez hay menos democracia. En la medida en que una sociedad es más virtuosa, los hombres son más honestos, son más enteros, moralmente hablando, la sociedad tiene su democracia más protegida. En la medida en que todos sean más corruptos, la democracia va cayendo en el principado, va cayendo en el imperio, lo que le sucedió a Roma y ha sucedido en tantas sociedades a lo largo de la historia, que comenzaron de un modo más democrático y poco a poco fueron perdiendo esos derechos y esas libertades y concentrando el poder. Entonces, pienso que ahora sí que estamos a muy pocos años de una pérdida progresiva de la democracia. Los países serán cada vez menos democráticos, comenzará una persecución legal contra la Iglesia que cada vez se volverá más rabiosa hasta querer literalmente que desaparezca, y después es cuando ya, quién sabe, si en 10 años, en 15, en 20, es cuando ya comenzarán a dar fruto las semillas que se han sembrado, a dar fruto consumado, a que el mal de las personas haya afectado tanto a las sociedades, que las sociedades comiencen ya a luchar entre sí, porque sin el Evangelio, sin Dios, sin la ley de Dios, sin el respeto a los mandamientos, pues al final esas concentraciones de poder a lo que llevan es a la lucha de los pueblos. Los pueblos en sí no es que quieran luchar entre ellos, pero cuando ese poder se concentró en grandes monarcas cada vez más autoritarios, cada vez menos sujetos a ningún tipo de ley, eso sucedió claramente en la creación de los grandes estados europeos, pues esos reyes de forma a veces hasta caprichosa comenzaron a luchar entre ellos. Y los que sufrían eso era la gente sencilla, el pueblo. Pienso que la concentración de poder en sociedades cada vez menos democráticas, en sociedades sin Dios, nos lleva a un futuro de confrontación. Y lo dice alguien
que en los años 80 pensaba que cada vez la guerra sería algo más difícil, más extraño, que las sociedades irían avanzando, que los hombres serían cada vez más racionales, que al final se acabaría estableciendo una especie de coordinación mundial de los gobiernos para que la razón fuera la que imperara, que por fin los esquemas menos racionales habían desembocado en un futuro en el que triunfara cada vez más la razón. Pero lo que yo veo ahora en el año 2015 es que las sociedades van a pretender un nuevo orden sin Dios, que lleva a los hombres a convertirse en lobos de los hombres. Yo creo que el proceso que nos ha llevado a la situación que vivimos ahora fue un proceso al principio muy lento, que ciertamente arranca a finales de los 60, pero todavía muy minoritario. En esa época, Estados Unidos se consideraba un país cristiano. La gente iba a misa o a sus oficios religiosos, iba a la iglesia. Los que no eran cristianos no sufrían ningún tipo de presión, tenían plena libertad para ser budistas, para ser lo que quisieran. Lo mismo en Europa. A nadie se le hacía presión para que tuviera que hacerse cristiano de ninguna denominación. Pero poco a poco, en esa situación de familias unidas para toda la vida, de moralidad, de respeto a la Iglesia y a los mandamientos de Dios, en esa situación comienza, tanto en la universidad como en el mundo del arte, a sembrarse otro tipo de semillas. En la universidad, desde luego, fue todo lo que tiene que ver con el comunismo, todo lo que tuvo que ver con el psicoanálisis, y poco a poco se va inculcando con más frecuencia en las aulas a esas juventudes el ateísmo, el desprecio hacia la Iglesia, el que no existen los mandamientos. El mensaje de las letras de las canciones de los Beatles, de grupos de rock y de otros artistas en otros campos era el mismo. Esos jóvenes de la universidad acabaron siendo las élites, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y ellos, siendo directores de periódicos, directores de editoriales, etc., van a seguir ese camino de transformación de la sociedad. El camino del arte y sobre todo de la música va a seguir incrementando su siembra de malas semillas. Es cierto que después el comunismo pasó, el marxismo pasó, pero ya la sociedad se había alejado de Dios en los años 90. Ya la sociedad, aunque ya no muchos que creyeran en el psicoanálisis, ya se habían alejado de Dios y van a educar a sus hijos de esa manera. Pero todo seguía igual. No, nosotros ya no creemos, pero la sociedad que siga como hasta ahora, la Iglesia que siga como hasta ahora. Pero después empezó a haber un siguiente cambio, y es que no, hay que cambiar la sociedad. Aunque de hecho no se nos obliga a hacer nada. Por ejemplo, si una persona, él era personalmente homosexual en los años 80, hay excepciones en determinados países, pero normalmente no pasaba absolutamente nada. Sin embargo, hay un cambio, y es que ya se intenta cambiar la sociedad. No, a partir de ahora va a haber aborto. A partir de ahora va a haber divorcio. A partir de ahora el matrimonio es esto y no se admite el disenso. Es esto. Ellos dicen, no, pero ¿qué le importa a usted el que nosotros nos podamos casar? ¿Acaso le obligamos a algo? Usted cásese con quien quiera, nosotros es una cuestión de libertad. No. Redefinir el matrimonio afecta a toda la sociedad. Toda la sociedad a partir de ese momento tiene
que comulgar con esas ideas. El fotógrafo que por su creencia religiosa no quiere aceptar un encargo en una iglesia, le van a acusar de discriminación. El pastelero que no quiere por sus creencias hacer una pastel para esa boda, va a estar ante un tribunal, etcétera, etcétera, etcétera. El siguiente paso, evidentemente, era la iglesia, el ataque a la iglesia. Todo esto lo que lleva claramente es una aceleración del proceso. Si en 20 años hemos cambiado esto, en 10 años muchísimo más y en 5 años increíblemente más, en muy poco espacio de tiempo los cambios van a ser mucho más radicales y cada vez más agresivos. Cada vez más agresivos. Antes o después aparecerá la figura del anticristo. Antes o después. Porque en una sociedad de hombres que solamente buscan el disfrute en este mundo, la corrupción de esas personas siempre crece y entre los hombres corruptos siempre acaba produciéndose la concentración de poder. Yo creo que todos los que me escuchen deben tener la completa tranquilidad de que el mal parece suelto, Dios parece que calla, pero llega un momento en que Dios dice, hasta aquí hemos llegado. Llega un momento en que Dios dice, ahora soy yo el que va a obrar como Dios. Y en ese momento, cuando Dios lo disponga, insisto, yo no sé ninguna fecha, no lo sé, yo solamente veo que la sociedad va cada vez más hacia esa apostasía general. Cuando Dios disponga, vendrá un renacimiento, un triunfo que estará en la medida de la derrota, que estará en la medida de la destrucción, porque así nos lo dice el Señor en la Biblia. Nosotros no tenemos que alterarnos lo más mínimo, tenemos que hacer bien las cosas, tenemos que orar, hacer bien nuestro trabajo, obedecer a las autoridades en todas las leyes justas, hacer el bien a todos, no odiar a nadie, sabiendo que cuando toda una sociedad toma un camino, nosotros tenemos la sensación de que ya nada se puede hacer, pero al final Dios triunfará sobre la tierra. Sobre la tierra, lo dice la Sagrada Escritura, habrá un gran reinado de Cristo. Cristo volverá solo al fin del mundo, pero se nos habla en la Biblia del reinado de Cristo sobre la tierra. Cristo con sus santos reinarán aquí en la tierra. Cristo, como no va a volver hasta el fin del mundo, ese reinado es la Eucaristía rodeada de todos los santos. Yo estoy personalmente convencido de que, pero esto me puedo equivocar, es solo una convicción personal, que no me baso en ninguna aparición de la Virgen ni nada, yo estoy convencido de que al final de mi vida, cuando yo sea un anciano, veré restaurada la cristiandad a un estado purificado, perdón, y que será mejor que en los mejores momentos. Yo estoy convencido de que lo veré al final de mi vida y que si viéramos hasta qué punto Dios puede ser poderoso al hacer las cosas, todo lo anterior nos parecería una tormenta antes de la paz. Tormenta que para el que está dentro se le hace muy larga y muy inacabable, pero la tormenta dura solo un tiempo y después viene la luz, el amanecer de una nueva época. Estamos, eso sí que estoy seguro, al final de una época. Estamos al final de toda una civilización. En otras épocas el Imperio Romano
pudo necesitar muchos siglos para caer. Pero si vemos todos los imperios desde entonces hasta ahora, cada imperio ha necesitado menos tiempo para caer. El Imperio Español fue mucho menos tiempo, el francés menos, el Tercer Reich, incluso el Imperio Británico, en el momento en que ya era un imperio, no tardó tanto después en caer. La reina Victoria era su momento de apogeo, hasta que lo pierden todo fue la Segunda Guerra Mundial, o sea, prácticamente ni medio siglo. Estamos al final de toda una época, al final de toda una civilización. Después viene la cristiandad, después viene el triunfo completo de Dios sobre la tierra y sobre las almas. Y aquellos que sean los extendedores de la mala semilla, aquellos que sean los extendedores de la corrupción, Dios ya se encargará, Él, de que o se conviertan o de ellos no sea el futuro. Va a ser confesionalmente cristiano. Parecía imposible, y sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Con lo cual, yo creo que todos los que me escuchen deben tener la completa tranquilidad de que el mal parece suelto, Dios parece que calla, pero llega un momento en que Dios dice, hasta aquí hemos llegado. Llega un momento en que Dios dice, ahora soy yo el que va a obrar como Dios. Y en ese momento, cuando Dios lo disponga, insisto, yo no sé ninguna fecha, no lo sé, yo solamente veo que la sociedad va cada vez más hacia esa apostasía general. Cuando Dios disponga, vendrá un renacimiento, un triunfo que estará en la medida de la derrota, que estará en la medida de la destrucción, porque así nos lo dice el Señor en la Biblia. Nosotros no tenemos que alterarnos lo más mínimo, tenemos que hacer bien las cosas, tenemos que orar, hacer bien nuestro trabajo, obedecer a las autoridades en todas las leyes justas, hacer el bien a todos, no odiar a nadie, sabiendo que cuando toda una sociedad toma un camino, nosotros tenemos la sensación de que ya nada se puede hacer, pero al final Dios triunfará sobre la tierra. Sobre la tierra, lo dice la Sagrada Escritura, habrá un gran reinado de Cristo. Cristo volverá solo al fin del mundo, pero se nos habla en la Biblia del reinado de Cristo sobre la tierra. Cristo con sus santos reinarán aquí en la tierra. Cristo, como no va a volver hasta el fin del mundo, ese reinado es la Eucaristía rodeada de todos los santos. Yo estoy personalmente convencido de que, pero esto me puedo equivocar, es solo una convicción personal, que no me baso en ninguna aparición de la Virgen ni nada, yo estoy convencido de que al final de mi vida, cuando yo sea un anciano, veré restaurada la cristiandad a un estado purificado, perdón, y que será mejor que en los mejores momentos. Yo estoy convencido de que lo veré al final de mi vida, y que si viéramos hasta qué punto Dios puede ser poderoso al hacer las cosas, todo lo anterior nos parecería una tormenta antes de la paz. Tormenta que para el que está dentro se le hace muy larga y muy inacabable, pero la tormenta dura solo un tiempo y después viene la luz, el amanecer de una nueva época. Estamos, eso sí que estoy seguro, al final de una época. Estamos al final de toda una civilización. En otras épocas el Imperio Romano
pudo necesitar muchos siglos para caer. Pero si vemos todos los imperios desde entonces hasta ahora, cada imperio ha necesitado menos tiempo para caer. El Imperio Español fue mucho menos tiempo, el francés menos, el Tercer Reich, incluso el Imperio Británico, en el momento en que ya era un imperio, no tardó tanto después en caer. La reina Victoria era su momento de apogeo, hasta que lo pierden todo fue la Segunda Guerra Mundial, o sea, prácticamente ni medio siglo. Estamos al final de toda una época, al final de toda una civilización. Después viene la cristiandad, después viene el triunfo completo de Dios sobre la tierra y sobre las almas. Y aquellos que sean los extendedores de la mala semilla, aquellos que sean los extendedores de la corrupción, Dios ya se encargará, Él, de que o se conviertan o de ellos no sea el futuro.